Esta es Radio Farabundo Martí Internacional desde el norte de California. Un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos para todos. Hoy día sábado, temprano, aquí en el norte de California son las 11 de la mañana con 9 minutos. Este día hemos concedido una entrevista muy importante a la compañera Blanca Flor, una destacada diputada del FMLN por varios periodos. Blanca Flor ahorita se encuentra pues como candidata al Parlamento Centroamericano, y en ese sentido pues nosotros queremos compartir con ustedes una visión importante acerca del Parlamento Centroamericano. Hay una visión de la derecha y hay una visión de la izquierda. La visión de la derecha es que ahí se van a refugiar los corruptos y que es pues un nido donde van a continuar haciendo de las suyas. Para la izquierda es un organismo donde se tienen que hacer cambios a nivel centroamericano, tomar iniciativas muy importantes. Un ejemplo concreto es cuando el compañero Leonel Búcaro fue presidente del Parlacen y tomó una iniciativa en donde reunió a todos los presidentes de Centroamérica y al presidente de México para poder ayudar a los inmigrantes acá en los Estados Unidos en la regularización y en algunas leyes que beneficiaban a los inmigrantes. El Parlacen pues tiene dos puntos de vista, tiene dos ángulos, y en este sentido nosotros queremos compartir un pequeño audio para que tengamos una nueva visión acerca del Parlacen. Pero ya tenemos aquí a la compañera Blanca Flor. Blanca Flor, buenos días, ¿cómo estás? Ahí para que te pueda escuchar tenés que apretar el símbolo del micrófono, ahí, perfecto. Como no, sí estaba esperando que dejaras de hablar tú para no interferir. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el lugar donde nos escuchen. Bueno, aquí las 11 de la mañana y ustedes nos van ganando por 2 horas, así que estamos 2 horas más jóvenes que ustedes. Sí, como no, y en Europa van 8 horas adelante, porque también allá les escuchan. Esta radio se ha hecho muy famosa entre la comunidad salvadoreña. Les felicito por eso. Bueno, quiero enviarle un abrazo a cada una y a cada uno de ustedes que escuchan esta radio y al equipo de trabajo de la Radio Internacional Farabundo Martí. Iba a poner el audio del compañero Búcaro, pero creo que lo voy a poner cuando toquemos el punto del Parlacen. Voy a buscar el audio donde está el tuyo, de tu canal. Queremos invitar aquí a porque esta es la radio que se ve. Queremos invitar a todos los que nos escuchan y nos ven de que entren al YouTube y busquen allí al canal de Blanca Flor. Ahí tienen y es un video muy bonito, muy corto, que habla acerca de la alimentación. Vamos a dar paso cuando presentemos la agenda, pero Blanca Flor aquí ahorita nos va a hablar acerca de dos cosas muy importantes, que es acerca de la violencia en contra de las niñas y hacia la mujer en tiempos de pandemia. Este es una cosa de que el presidente
podríamos llamar, el sinvergüenza, el pelele, tiene un montón de seudónimos este señor, pero bueno, que no quiere reconocer este tipo de violencia. En una conferencia de prensa dijo de que la violencia contra la mujer durante la cuarentena militarizada que impuso al pueblo, que la violencia se había reducido, así lo dijo el ministro de Seguridad en un acto descarado, un acto de cinismo ante los ojos no solamente del pueblo salvadoreño, sino que ante los ojos del mundo, diciendo de que es el presidente que ha reducido la violencia en contra de las mujeres. Pues aquí es todo lo contrario. De eso nos va a hablar Blanca Flor. Adelante, Blanca Flor. Bueno, en primer lugar, pues agradecerte, Francisco, por esta oportunidad que me estás dando de nuevamente comunicarme con la comunidad salvadoreña en el exterior y en el exterior, tanto la que vive acá o en cualquier parte del mundo, que escucha su radio en imágenes también, ¿verdad? Porque ahora ya no es solo en la voz, sino que también son las imágenes, eso es muy importantísimo. Y sé que a todas las personas que ustedes han invitado a entrevistas son personalidades, digamos, del país que viven acá o que viven fuera. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto que yo quiero también plantear es que, bueno, si bien, digamos, tiene muchos peyorativos el señor presidente, yo le digo señor presidente, ¿verdad? Porque cuando uno recurre ya a algunos calificativos que deterioran la imagen, que no sea por nosotros y nosotras que se deteriore esa imagen, se ha deteriorado por las acciones del mismo. Porque cuando uno recurre a esos conceptos, se pierde todo del fondo de lo que se está discutiendo. Y precisamente todos los memes que él tiene, los fans que él tiene, su forma de hacer campaña es la violencia, ¿verdad? Y yo he hecho una denuncia ya en un video que esa no es una forma constructiva de apostarle a El Salvador, ¿verdad? Yo soy de las personas que está contra todas las formas de violencia, a todas las personas. Y aquí les invito pues también a eso, ¿verdad? Que no nos jale, que no nos sume, digamos, que no seamos parte de esas estadísticas de hacer campaña ni de hacer comunicaciones que generen violencia. Por su mismo peso él va a caer, por lo que él hace, por lo que hace su equipo de trabajo más cercano a él. Entonces, bueno, y el otro elemento que quiero plantear al principio es que El Salvador ha sido firmante de convenios internacionales sobre los derechos de las niñez y derechos de las mujeres, algunos por separado y otros incorporados juntos. Los que son contra la violencia han sido separados porque no es lo mismo, digamos, darle un tratamiento a la violencia, que la víctima es una mujer. La forma de hacerlo no es lo mismo, ni el impacto, aunque es negativo y destructivo, a que se le haga a una niña o a un adolescente, ¿verdad? Porque una niña está en proceso de formación, en proceso de desarrollo. Su mente, su cerebro está en proceso de ir articulando todas las neuronas que tiene para lograr las inteligencias múltiples. Y lo que hace la violencia es que destruye esa posibilidad de las inteligencias y eso es irreversible. Pero también, por lo que menciono de los convenios internacionales, voy a mencionar unos 2, 3, ¿verdad? El de la CEDAW, que es sobre los derechos de las mujeres. El de la Convención de Derechos de la Niña y el Niño, que son todos los derechos de las niñas y niños reconocidas por las Naciones Unidas. Y el convenio del continente americano de la OEA, de Belém do Pará, que se firmó en Brasil, también allí aborda medidas contra la violencia hacia las niñas y las mujeres. Entonces, El Salvador ha sido firmante de esos convenios, firmante y ha ratificado la Asamblea Legislativa esos convenios. ¿Qué significa eso? Significa que, siendo así, lo que ha sucedido es que
Eso son leyes de la República. Son leyes de la República que deben de ejecutarse. Y deben de ejecutarse por quienes, por las instancias del Estado correspondientes, principalmente por el gobierno central. Hay leyes secundarias donde también a los gobiernos municipales se les han dado esas atribuciones, ¿verdad? Crear, por ejemplo, la unidad de género, la unidad de la mujer. Han habido reformas al Código Municipal. También ya hace 2 años que se hizo una reforma para incorporar la creación de la unidad de niñas y adolescencia. Entonces estoy como mencionando como el entorno jurídico que hay internacional y nacional. Y en la Constitución de la República, el artículo 34 habla del derecho pleno y prioridad hacia la atención de las niñas y niños, y que en las leyes secundarias se va a regular. Entonces, ese es el entorno internacional que tenemos. ¿Qué leyes secundarias tenemos en el país? Que son todas muy importantes. La ley por los derechos de las mujeres, o sea, los derechos plenos de las mujeres, ¿verdad? Esta ley se aprobó en el 2012 en la Asamblea Legislativa, pero desde cuando las diputadas y diputados venimos trabajando por esa ley desde el año 2000, porque fue una agenda que se construyó en el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, que es un espacio plural. Nos pusimos de acuerdo las mujeres y llevamos esas iniciativas con otro nombre, pero con la misma esencia, con el mismo objetivo de iniciativas a la Asamblea Legislativa. Y la otra ley es el derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad? Esa es la otra ley nacional que aborda a las mujeres y a las niñas. Blanca Flores. Y la tercera ley es la Ley de Protección Integral a Niñez y Adolescencia. O sea, ya específico para las niñas. Dime, Francisco. Sí, estas leyes fueron impulsadas por el grupo parlamentario del FMLN. Bueno, fueron impulsadas, fueron iniciativas construidas con todas las mujeres de los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, en un foro que se llama Foro de Mujeres de Partidos Políticos, así se llama el foro. Allí, ¿por qué coincidimos en esos temas, todos los partidos? Porque las mujeres en todas partes recibimos discriminación y violencia. Entonces son temas muy sensibles, digamos que superan la ideología de los partidos políticos. Por supuesto, ya en la concreta, llamémosle, las iniciativas de ley se han llevado algunas, la mayoría, por el FMLN y unas que otras por mujeres de los otros partidos políticos. Y no es que se trate que digan, es que el FMLN está aliado con Arena. No es eso. En la Asamblea Legislativa, cada partido tiene su agenda, pero hay temas que coinciden, aunque sus puntos de vista de por qué surgen son diferentes. El asunto es construir las leyes y para eso se necesitan votos. El FMLN nunca ha tenido 43 votos. El año que más tuvo, los 3 años que más tuvo fueron 36 votos. Y se necesitan 43 para aprobar una ley simple. Una ley que no sea de endeudamiento, ¿verdad? No, la ley ni una es simple, con votación simple, me equivoqué. Con votación simple se aprueba con 43 votos. Entonces, lo que se hace es que se... Sí, dime, Francisco. Incluso hablando de que se tiene que ver más allá de las ideologías, incluso la esposa de un diputado de derecha fue fuertemente golpeada y el diputado fue, parece que lo sacaron. ¿Te recuerdas de ese caso? Sí, por supuesto. Y fue por el género por el hecho de que era una mujer, independientemente de que fuera de una mujer de derecha, pero que los derechos de mujer se hicieron respetar en ese sentido. Sí, así es. O sea, los derechos humanos, Francisco, son derechos de todas las personas. Todas, no importa el sector económico, no importa la clase social, que es igual que el sector económico o parecido, no importa la etnia, no importa el sexo, no importa la edad. Los derechos humanos son para todas las personas y todos los partidos estamos obligados a promover los derechos humanos. Lo que pasa es que ha sido más tradición de las izquierdas
porque quienes han reprimido y violado los derechos son las derechas en los gobiernos. Claro. Ya tenemos esa experiencia aquí en El Salvador. En ese sentido, pues el grupo parlamentario del FMLN es un grupo más sensible a este tipo de situaciones. Blanca Flor, ¿qué nos pudieras decir acerca de que yo he escuchado estadísticas, he escuchado de situaciones de que los niveles de violación hacia las niñas debido a esta cuarentena militarizada que nos impuso el presidente por más de 90 días, bueno, casi fueron 87 días, este dato estadístico de sufrimiento de las niñas por parte de personas cercanas a ellas, ahí en el entorno familiar, que hubo un alto número de niñas violadas. ¿Nos pudieras hablar acerca de este tema? Sobre este tema, Francisco, mira, yo quiero decirte que las niñas y las mujeres son violentadas permanentemente, ¿verdad? O sea, hay una naturalización de la violencia en nuestras sociedades, y no solo en El Salvador, pero aquí es más notorio. Te digo que en el año 2017, digamos, había un nivel de violencia sexual, por ejemplo, hacia las niñas, bien alto. 2016, entonces el gobierno anterior trabajó una iniciativa de estrategia con base a las leyes que ya estaban, de cómo ir bajando esos niveles de violencia hacia las niñas. Y al 2019, el informe de 2018 fue bajando del 2016 al 2017 al 2018. En el 2019 dan un informe el nuevo gobierno donde se ve que la violencia se empieza a incrementar nuevamente. Y ahora con la pandemia, pues que en un mismo espacio de vivienda está, digamos, está todo el mundo amontonado en su casa generalmente. Y la violencia no es solo, digamos, que se da en los sectores, digamos, de situación de desventaja social, sino que se dan en todos los niveles, como digo, niveles económicos. Pero el hacinamiento influye. O sea, no es lo mismo estar en un espacio amplio que en un espacio chiquito. No es lo mismo llegar salir en la mañana y regresar en la noche a estar las 24 horas del día. Entonces, cuando decimos que las mujeres y las niñas han convivido con los agresores, ¿por qué? Porque no hemos logrado todavía que el sexo masculino asuma ese compromiso de respeto a los derechos de las niñas y las mujeres, los derechos a las otras personas. Entonces, la misma situación también de que muchos perdieron el trabajo, ¿con quién se desquitaron? Con sus parejas. Hasta hubieron más de 80 asesinatos en este periodo, del mes de marzo al mes de junio, imagínate. Y de esos más de 80 asesinatos de mujeres, que es lo máximo que a una mujer y a una niña le pueda pasar, hubieron 4 niñas y 2 menores de 4 años. Entonces, por lo menos a mí, que rechazo todas las formas de violencia a nivel racional, no puedo yo asimilar cómo un hombre puede hacer eso, ¿verdad? Porque fueron los padrastros y en un caso fue el papá. Entonces, y fueron la mayor parte de feminicidios dentro de su hogar, en el entorno de su hogar. Por otro lado, hablando siempre de la pandemia, fíjate, la información que tenemos es que, y la sabemos por la ventanilla de transparencia del Hospital de la Mujer, la doctora María Isabel Rodríguez, que así es el nombre del hospital, una gran mujer, ¿verdad?, de El Salvador, ícono de mujeres salvadoreñas. En el mes de julio publicó que de marzo al mes de junio habían más de 8,000 niñas
embarazadas en El Salvador. Esa cantidad de niñas nunca se había visto. Y niñas entre 10 años y 18. Porque la niñez llega hasta los 18 años, uno que otro era de 19 años. Entonces, eso no quiere decir que solo más de 8,000 niñas fueron violadas, no, esas fueron las que quedaron embarazadas y que las registraron en las unidades de salud y en los hospitales. Eso significa, no conocemos el número de niñas violentadas sexualmente, abusadas sexualmente. Las que por valentía dieron el paso al frente. No, o sea, es que ellas, es tanto el impacto y el daño biológico. Imagínate violar a una niña de 9 años, de 10 años. Sí, claro. Si de estas más de 8,214 niñas de entre 10 y 14 años quedaron embarazadas. Sí. Porque algunas niñas empiezan a menstruar a los 9 años, otras a las 10, otras a las 11. Entonces, me refería de que también en este tipo de situaciones hay unas que se esconden y se quedan calladas, y otras pues que dan el paso al frente. Sí, te comprendo, vaya. Las que fueron solo violadas, que no están embarazadas, ni sabemos. Claro. Sabemos cuántas son. Se sospecha, son especulaciones, son supuestos, que puede ser el triple de las niñas que quedaron embarazadas. O sea, son datos que no están públicamente, porque ¿y qué pasó después del mes de julio? Que eso apareció en la página de transparencia del hospital. Ya no hay datos después. Lo que yo llego a mi conclusión personal, que le han de haber llamado la atención a la directora o al director de ese hospital, de que no publique esos datos, porque esa es la cara del nuevo gobierno, ¿verdad? Y allí coincido totalmente contigo, que en una conferencia de prensa diciendo que ya no habían, que habían bajado. No, eso es manipular la realidad, eso es tergiversar la realidad, eso es mentir, ¿verdad? Entonces, y esa es una característica del gobierno actual. Entonces, sí es dramático, Francisco, y amigos y amigas, hermanos y hermanas, los niveles de violencia hacia la niñez. Los niveles de violencia hacia las mujeres, pues también son enormes. Y como tú dices, Francisco, ya de ir a hacer denuncias, pues no había dónde hacer denuncias, ¿verdad? Incluso en esta pandemia salió hasta el caso de la primera dama, que todavía guarda silencio. Bueno, hay muchas especulaciones sobre eso, pero como yo desconozco y no he visto ninguna publicación de ella o de alguna instancia oficial, pues solo es especulación, que se dice que ejerce violencia el presidente hacia su esposa, ¿verdad? Claro. Entonces, pero es posible que así sea, porque él es discriminador de las mujeres. Entonces, eso, digamos, imagínate tú, esta violación a estas niñas, estas más de 8,000 niñas embarazadas. Bueno, eso a mí me motivó a llevar una iniciativa a la Asamblea Legislativa este jueves pasado, que es la presentación de una ley especial que promueva y proteja los derechos de las niñas abusadas sexualmente por el poder masculino, y que, ¿cómo se dice? Resarcir, que mitigue de alguna manera con una política pública los daños que se causan, y que se le dé una protección integral a esos bebecitos que nacen en total desventaja social. También quiero comentarte que en los indicadores de fallecimientos de mujeres al momento del parto, El Salvador no ha podido lograr lo que las Naciones Unidas o la MSOPS pidió como indicador para bajarlo, porque la mayor parte de mujeres que fallecen en el parto son las niñas. Si mira, el cuerpo de una mujer está en desarrollo, hasta como ya a los 19, 24, 25 años, los 20 años, ya su cuerpo ya está madurando. Pero una niña de 15 años salir embarazada, entonces su cuerpo no tiene todas las condiciones, menos si tiene 10 años y que su parte es de 11 años,
mira, no tiene las condiciones para proveerle a ese bebé todos los nutrientes que requiere. Blanca Todo el desarrollo emocional que se necesita para ser mamá. Entonces nos meten en una total desventaja social. Blanca Flor, un niño de una niña que su cuerpo no está completamente desarrollado y un niño de una mujer ya desarrollada, ¿cuáles serían diferencias? ¿Tenés conocimiento acerca de esos dos niños? Sí, fíjate que afortunadamente tenemos unos amigos que ellos han desarrollado en México a través de los centros de desarrollo infantil que se llaman CENDI en Monterrey, que desde el año 2000 nos han estado invitando a unos encuentros internacionales sobre desarrollo integral de la primera infancia. Entonces allí a esos encuentros llegan de todo el mundo los principales científicos del estudio del cerebro, de la pedagogía, de digamos, en el ámbito también social. Entonces allí yo he aprendido, y no solo yo, porque nosotros a través del trabajo social que tenemos aquí, eso no es como partido, sino que es como luchadora social, que yo he promovido eso, pero por supuesto está vinculado a partidos políticos también de izquierda en México, pero es el campo de lucha social y de derechos humanos. Hemos promovido que por lo menos unas 300 o 400 personas de El Salvador, profesionales que trabajan con primera infancia, vayan también a esas capacitaciones. Este año se hizo por Zoom porque las condiciones no dieron para hacerlo presencial, se hace en el mes de octubre. Allí yo he aprendido, ¿verdad?, que un niño, para una niña o un niño, para que pueda tener su madurez, digamos, cuando nace solamente tiene desarrollado el 25% de su cerebro. Todos los demás órganos ya están formados solo para crecimiento. Y ese 25% se va formando tomando en cuenta 3 elementos fundamentales, que es la alimentación, que debe ser nutritiva, debe ser el afecto, o sea, que esa mamá sienta el amor y también el papá, porque el feto va percibiendo eso, el cerebrito del feto va percibiendo, ¿verdad?, esas emociones, que sea un niño amado o una niña amada. Y tercero, que el entorno donde ellos viven haya respeto, que no haya violencia. Esos 3 componentes influyen. Cuando ya el bebé nace, ¿verdad?, en el exterior también es lo mismo. Entonces una niña, fíjate, de 12 años que sea madre, obligada, porque no es que ella quiso ser madre, fue efecto de una violación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que ese porcentaje de desarrollo de las inteligencias del cerebro es menor. Y bueno, algunos niños, niñas mueren. Ahora, si nace de una mujer ya madura y tiene esos componentes de violencia, de que también la madre es desnutrida y que haya sido abandonada el papá, también nacen desventaja social. O sea, aunque el cuerpo de la mujer ya esté maduro, ella no, digamos, tiene más ventajas en cuanto a que la parte biológica, o sea, el aspecto biológico del niño y la niña, que no es el cerebro, todo lo demás puede nacer súper bien. Pero la diferencia es que la niña no tiene todos esos nutrientes, no tiene la madurez todavía biológica ni la madurez emocional, y es un trauma enorme, ¿verdad?, para que esa niña pueda superar, o sea, una violación sexual y una que le pase esta experiencia de un embarazo obligado, es algo que jamás se le va a burlar. Por esa razón, en la ley que yo he puesto ya, la fui a poner el jueves a la Asamblea Legislativa como un tema de integración regional, porque son temas que se ven también en el Parlamento Centroamericano y en las instancias del SICA, necesita una compensación del Estado. Uno de los aspectos más afectados de estas niñas, bueno, decíamos lo emocional, pero el otro es el educativo. La mayor parte de niñas desertan en las escuelas porque les hacen burlas, las marginan,
Entonces ahora ya no las expulsan, antes las expulsaban y esa reforma la hicieron los gobiernos nuestros, porque ellas son víctimas, al contrario, el maestro, la maestra debe darle la mano y deberían haber en todas las escuelas un psicólogo, una trabajadora social para atender estos casos y otros, muchos más, ¿verdad? Pero en esa ley pues yo he planteado que el Estado debe darle una compensación por el daño y que tanto a la niña darle tratamiento psicológico, darle acompañamiento en su vida hasta lograr y darle una beca para que estudie. Y que generar dentro del Ministerio de Educación un programa de atención psicológica para niñas violentadas sexualmente. El otro elemento es para las niñas y niños hijos nacidos en desventaja social. Deben tener un acompañamiento especial a través del Ministerio de Salud para que tengan los nutrientes que necesitan. Incluso desde que la niña está embarazada tiene que haber una atención especial. Y cuando el bebé nace, una atención especial en sus nutrientes. O sea, si las personas están en un empobrecimiento, llamémosle, porque la pobreza no es natural, la pobreza la construye, el empobrecimiento es construido por el tipo de gobierno, que no representa los derechos de los pueblos, sino que representa los intereses de los millonarios. Los gobiernos, a excepción del FMLN, que avanzó un poquito en políticas sociales, pero que no profundizó en transformaciones, ¿verdad? Pero sí tuvo políticas digamos, en el marco de los derechos humanos. A excepción de eso, todos los demás han representado a los millonarios de acá, ¿verdad? Del Salvador. Blanca Flor, creo que es un tema bastante enriquecedor, es un tema muy, muy importante. Si no me equivoco, parece que a los 18 días el corazón de un bebé comienza a palpitar. A los 6 meses de embarazo, escuchen bien, a los 6 meses de embarazo ya la memoria comienza a funcionar y es importante de que cuando una mujer esté embarazada proporcionarle todo el amor, porque ese amor es el que el baby lo va a memorizar y lo va a guardar y le va a servir como una persona que tiene seguridad en sí misma, una gran confianza, a diferencia de una violación, donde está permanentemente la mujer está rechazando aquello. También el entorno, como estaba explicando Blanca Flor. Queremos mencionar también que durante estos 10 años del FMLN se crearon redes hospitalarias y principalmente los proyectos de Ciudad Mujer, en los cuales incluían el cuidado prenatal. Tengo entendido que incluso las mujeres que estaban en lugares lejanos les proporcionaban transportación, irlas a traer a su casa, irlas a dejar para que no perdieran su tratamiento prenatal. Todo esto ha sido desmantelado por el actual presidente, un presidente que ha quitado millones de dólares a toda esta red hospitalaria, a ese futuro de El Salvador, a esa niñez que necesitamos tener con mayor salud y con mayor inteligencia. Este presidente le quitó millones y millones de dólares a todo eso y pues achacando de que el FMLN nunca hizo nada. Pero Blanca Flor, este es un tema bastante amplio, vamos a tener que invitarte nuevamente. Me gustaría por el tiempo pasar al tema del Parlacen, en la cual está tu candidatura, ¿verdad? Nosotros queremos pedirle, yo sé que por ley no se tiene que decir esto, pero aquí en el norte de California no aplican las leyes de El Salvador, y a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, yo y también Radio Farabundo Martí Internacional pedimos que una mujer, así como Blanca Flor, una candidata tan inteligente, tan noble, una candidata tan experimentada y tanto sacrificio que hace por
nuestro pueblo se merece nuestro voto. Y estoy haciendo el llamado a que se vote por Blancaflor, alguien que nos va a representar dignamente, porque tenemos que aprender las lecciones que nos da la vida. Nos equivocamos con este presidente y no podemos volvernos a equivocar. Tenemos que rectificar, estamos en un periodo de rectificación y en ese sentido tenemos que darle el voto al partido correcto y ese es el partido FMLN. Así que adelante, Blancaflor, con... ¿Cómo no? Gracias, ya paso al otro tema, pero para cerrar el anterior solo quiero hacer esta acotación. Sí, ellos dicen que los gobiernos anteriores no hicieron nada. Lo que pasa es que quiero hacer un recordatorio. Como ellos son prepotentes, ¿verdad? Entonces su prepotencia los dominó y no quisieron asistir a recibir el informe del gobierno anterior. O sea, ellos llegaron nulos. Eso recuerdo perfectamente. Y pasaron todo el año queriendo averiguar qué se había hecho. Y al final, pues su estrategia es anular lo muy bueno que hizo nuestros gobiernos anteriores. Entonces, pero la gente que se acuerda que tuvo, digamos, que sus niños tuvieron becas, que por cierto las cerraron, que para estudiar en universidades, jóvenes con todo eso ya no existe, se lo quitaron. Todo lo de la ciudad mujer que tú mencionas, 40 millones le quitaron en este año. Al hospital de la mujer también le quitaron una gran cantidad de millones y solo han dejado las funciones de parir y atender a las niñas y niños el primer año de vida. O sea, todo lo bueno de desarrollo humano lo han ido quitando. Entonces coincido contigo y lo que fueron fue prepotentes e ignorantes porque entraron nulos a querer gobernar y así no se hace, ¿verdad? O sea, es incorrecto lo que han hecho y están afectando a millones de población acá. Incluso hasta se mofaron del informe que dio Sánchez Serén. Sí, que él se fundamentó en lo que estaba en la realidad, porque eso allí está, ¿verdad? Bueno, hablando ya sobre el Parlamento Centroamericano, sí, como mira, el tiempo pasa rápido, ya son aquí ya solo nos faltan 15 minutos prácticamente. Voy a hacer de una manera muy breve el informe. Yo quiero plantearles, compatriotas, amigas y amigos, hermanos y hermanas, que todas las personas que somos electas por voto o nombradas por un presidente en un gabinete están obligados a informar. El derecho de la población a saber en qué se invierte el dinero, en qué se invierten los impuestos. Aquí todos pagamos IVA, el 75% del presupuesto es con el IVA y otro porcentaje es con renta. Entonces, si aquí el que menos paga son el sector empresarial, ¿verdad? Entonces, tenemos derecho, el pueblo tiene derecho a saber qué está haciendo uno en el cargo que le han electo. Y como cuando yo entré, que me eligieron en el 2015 y entré el 28 de octubre del 2016 por voto directo, fue la primera elección, voto directo, ¿verdad? Estoy obligada a informar. En los primeros 3 años yo estaba en la Comisión de Mujer, Niñez, Juventud y Familia. Y voy a decirles rápido, aquí tengo mi informe, ¿verdad? Que es mi informe que he hecho, ¿está? ¿Verdad? Entonces, hice iniciativas en el Parlamento Centroamericano para la eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas, para promover el fortalecimiento y actualización de la legislación y políticas públicas, estrategias y los programas para la atención integral de la primera infancia. Ya hablamos en el tema anterior la gran importancia que tiene esta edad y que debe ser la prioridad para los estados. El principio del interés superior del niño y la niña para los migrantes. Yo metí una pieza para ello, porque sabemos que en este gobierno que está terminando en los Estados Unidos se les han violado todos los derechos a las niñas y niños. Y los tienen todavía un montón de niños encerrados y otros que ni se sabe dónde están. Entonces es una violación total lo que ha hecho este gobierno de Estados Unidos con nuestros niños y niñas migrantes. Es instar a la implementación del Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia en los países miembros del SICA.
equiparar los salarios de igual tarea y además responsabilidades a mujeres y hombres, porque aunque una mujer y un hombre estén en un mismo cargo, la mujer gana el 80% del salario que gana el hombre, o sea, el hombre siempre gana el 20% más. Iniciativas por la paridad política en espacios de elección popular. Si somos más del 50% de población en las sociedades nuestras, en El Salvador casi el 54% somos mujeres, en los espacios de elección deberíamos ser mitad y mitad, al menos, ¿verdad? Eso se llama equiparación. Entonces ese es un trabajo que estamos haciendo y hay hombres que nos acompañan en estas iniciativas. El último que aprobamos hace unos 3 meses en el Parlace fue la prohibición del matrimonio de niñas y adolescentes para la región centroamericana y República Dominicana. Esta fue una iniciativa de otra compañera, una dominicana, que allí todavía las leyes permiten el casamiento de las niñas de menores de 18 años. Entonces se sacó este dictamen. En El Salvador se prohibió hace 3 años. Y la promoción de la leche materna, que es, digamos, una iniciativa muy importante porque los primeros 6 meses de vida de un bebé deben de ser exclusivamente solo leche materna. Eso implica que la mamá esté bien alimentada. ¿Por qué? Porque esa leche es como la vacuna para fortalecer su sistema inmunológico y que no tenga enfermedades. Solo leche, incluso el agua no se le debe dar. Eso es, los científicos han estudiado eso, los neurocientistas. Y después de 6 meses se le va incorporando su alimentación y si puede darle de mamar hasta 2 años, esa niña, ese niño va a crecer con condiciones mejores que otros que no lo tengan. También varias de estas iniciativas las he llevado a la Asamblea Legislativa, algunas yo sola y otras con otras diputadas de otros partidos. Y esto, bueno, implica que tengan vínculos sociales con estos sectores acá en El Salvador. Sobre el tema el último año, ya he estado, y el año pasado, en noviembre, me incorporé de pleno a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. He sido presidenta por 1 año y estuve los 3 años anteriores de observadora y también hice iniciativas. ¿Qué es lo que hemos hecho en 1 año? Hicimos una iniciativa contra el racismo y discriminación por parte de los estados hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque se ha incrementado este antivalor y esta violación a los derechos de este sector de población. Una declaración sobre derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se aprobó en septiembre del año pasado, y yo gestioné en mi presidencia de la comisión un proyecto con el UNFPA y con UNESCO que está en ejecución para promover esta declaración en toda la región, y en una primera fase se va a traducir a 16 idiomas maternos, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Este proyecto es por 3 meses, pero después vamos a seguir con el UNFPA y con UNESCO en otra etapa para hacer los foros presenciales que este año no pudimos hacer. Cumplimiento de la década de los pueblos afrodescendientes. Las Naciones Unidas en el 2014 aprobó esta declaración de la década de los afrodescendientes por todas las desventajas sociales y económicas que tiene esta población. La Cumbre de Presidentes en Plasencia, Belice, en el año diciembre del 2014 aprobó elaborar un plan de trabajo. Lo han estado haciendo los últimos 3 años, pero no lo ha declarado públicamente el SICA, ¿verdad? Entonces es un llamamiento a que lo hagan. Y la difusión de la declaración, que ya lo expliqué. He llevado yo, digamos, a la Asamblea Legislativa, quiero contarles que en el año 2002 fui la primera diputada en la historia que yo llevé la iniciativa de reforma a la Constitución para reconocer los derechos de nuestros pueblos originarios. Imagínense, esto fue el 2001, se aprobó hasta el 2014. ¿Cuántos años? Después de mí, más personas llevaron. Incluso Chapik introdujo otra pieza el año 2002, 2003.
También, digamos, bueno, afortunadamente ya hay un artículo, el artículo 65, pues ya reconoce los derechos de nuestros pueblos originarios en El Salvador, y ya tenemos desde hace 3 años una ley que presentamos, yo soy firmante de esa ley también, soy mocionante, para que los pueblos nuestros originarios tengan su propia ley, y el Estado tiene una deuda grande en El Salvador. Mira, el país y el Estado más atrasado en justicia hacia los pueblos originarios y afrodescendientes en El Salvador. Entonces aquí, bueno, estamos trabajando con digamos, las abuelas, abuelos, los hermanos, hermanas, ¿verdad? Por nuestra sangre, pues todos tenemos sangre indígena, son poquitos los que no tienen sangre indígena, algunos, todos no son mezclados, pero yo ya soy mezclada, pero reivindico mi sangre indígena de mi abuelita paterna. Ella era indígena 100%, de refajo, de ponerse la florcita de ella. Yo es que acostumbré a ponerme florcitas y cosas en la cabeza, la forma de vestirme, etc. Entonces, bueno, estas cosas yo he hecho, ¿verdad? Y esto, bueno, me ha permitido también estar vinculada a diferentes liderazgos de El Salvador, de pueblos originarios y pueblos afrodescendientes. En el mes de marzo, afortunadamente, yo logré hacer el segundo foro nacional de pueblos indígenas y afrodescendientes, donde llegaron 4 organismos de las Naciones Unidas, 4 ministerios del actual gobierno, y llegaron 60 lideresas y líderes de pueblos originarios para estudiar la legislación internacional y la declaración que la Parlacen había aprobado, y además que conocieran, bueno, ellos trabajaron en la ley junto con la Secretaría de Cultura de aquel tiempo, la ley que está en la Asamblea Legislativa y que no se tienen los votos todavía para aprobarla. Entonces, les comento, bueno, son procesos, yo me siento con mucho compromiso a seguir trabajando con una agenda, digamos, para los próximos 3 años en materia de derechos humanos, de los derechos de la niñez y adolescencia, entre ellos, bueno, la primera infancia y la adolescencia, los derechos de las mujeres, que algunas iniciativas yo las he llevado y otras me he sumado, y los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Mi agenda es en esa dirección. ¿Por qué es la misma agenda? Porque es en la que he trabajado toda mi vida, desde mi primer trabajo que tuve como trabajadora social. Quiero decir, mi primer trabajo fue en el Centro de Audición y Lenguaje. Allí yo me sensibilicé, ¿verdad? Sobre todo ese esfuerzo que la familia hace para acompañar a sus niños y niñas que tienen discapacidades, ya sea de sordera o múltiples discapacidades. Y aprovechando que hablando del tema de discapacidad, el 3 de diciembre, que fue esta semana, fue el Día Internacional de Población con Discapacidades, que la agenda de este año que las Naciones Unidas ha definido es que nadie se quede atrás. Y quiero dar un saludo especial a nuestros veteranos de guerra y a nuestros lisiados de guerra que han dado su vida para una democracia en construcción, que ahora el nuevo presidente, el que ya no está nuevo, ha ido deteriorando, ¿verdad? Yo quiero que reconozcamos eso en ellos. Blanca Flor, se nos acabó el tiempo, pero también mencionar brevemente a los veteranos que están lisiados y también y ese gran sacrificio que ellos hicieron para que nosotros disfrutemos esta libertad de expresión, ¿verdad? Muchos cayeron ahí, cayó también mi hermano, hasta ahorita no sé a dónde quedó, sí. Pero no le pudimos dar una sepultura, está ahí entre los árboles, entre las flores, que está ahí en El Salvador. Pero bueno, ahí está abonando la democracia, abonando la naturaleza, y eso nos llena de mucha satisfacción. También mencionar de que acaba de quitar, nos mencionaba un candidato Suazo, un candidato del PMLN. Un joven muy comprometido.
que Bukele ha quitado del actual presupuesto, ha quitado hasta el último centavo a un instituto que está dedicado al cuidado de los discapacitados en El Salvador. O sea que ahorita está en el presupuesto 2021, está totalmente abandonado. Sí, así que es de las cosas que tenemos que nosotros que rectificar, querida diáspora, querido pueblo salvadoreño. Tenemos que tener en la siguiente Asamblea Legislativa mayor cantidad de diputados del FMLN para poder cambiar las cosas. Que todo este abandono en contra de las mujeres, en contra de los niños, en contra de los lisiados, en contra de los discapacitados, no aparecen ahí en el presupuesto, y todas esas cosas las tenemos que cambiar. Las tenemos que cambiar. Por ejemplo, César Villalona nos hacía de que hay 28,000 ancianos que no están recibiendo su pensión. Se la quitó. Se la quitó totalmente. Entonces, Blanca Flor, unas últimas palabras. Tenemos un minuto. Vaya, en un minuto solo quiero decir que también hace 3 semanas llevé una otra iniciativa de integración regional para que El Salvador pueda crear un fondo para fortalecer la identidad cultural y que este fondo sea canalizado de IDEO a las alcaldías municipales que tienen políticas, que tienen ordenanzas municipales reconociendo a sus pueblos originarios, y que eso les facilite hacer un plan de ejecución, y que también las comunidades organizadas puedan recibir un fondo para fortalecerse en su organización y en la identidad cultural, que no es solo de ellos, sino que es de todas y todos nosotros. Yo me siento orgullosa de tener sangre indígena, de tener sangre, de haber nacido en mi cantoncito de Santa Lucía, departamento de San Vicente, en San Lorenzo, departamento de San Vicente, donde desde que yo tengo conciencia de mi vida, en mi mente está el volcán de San Vicente y está todo ese paisaje maravilloso, y que es la zona y la región de Anastasio Aquino. Entonces, yo les agradezco mucho su atención, y realmente pues, nos quedan otros temas que teníamos pensado hablar, pero la verdad el tiempo se hace corto, son temas tan intensos, y espero pues que me inviten a, digamos, cuando ya tenga elaborada la nueva plataforma en específico. Yo ya dije los temas en general, estoy en consulta visitando comunidades para escuchar y incorporar esa agenda para el año 2021-2026. Yo no puedo pedir el voto todavía porque vivo en El Salvador, pero estoy, digamos, en ese vínculo con sectores, con mujeres y con comunidades, y con el sector de educación inicial, que ya hice una consulta de otra ley que estoy haciendo para la primera infancia. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Francisco, por esta oportunidad. Gracias a Radio Internacional Farabundo Martí, ya con imagen, ¿verdad? Te felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, Blanca Flor, y el agradecimiento no es para mí, es para nuestro comité de base. Tenemos aquí un comité de base en la cual colectivamente somos aproximadamente como entre 9 y 10 compañeros que estamos trabajando en este gran esfuerzo, y pues todos aportamos nuestro granito de amor. Y déjame decirte de que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de una candidata como vos, de que la conocemos. Conocemos tu trayectoria, tu esfuerzo, tu sacrificio, tu disciplina y tu gran capacidad de adaptarte a estos tiempos tan difíciles. Y así es que pues nos sentimos comprometidos. Ya te digo, estás invitada para el martes. Como el martes, para que continuemos con esta maravillosa plática tan educativa, tan enriquecedora. Así es que, como nuestra consigna aquí en Radio Farabundo Martí Internacional es: porque en el corazón de todos aquellos que nos mantenemos en la lucha no existe la derrota. La lucha continúa. Y ni el odio tampoco. Entonces el martes yo le voy a comentar de una iniciativa que he mandado al Parlamento Centroamericano para acompañar a nuestra comunidad por sus derechos de migrantes en los Estados Unidos. Voy a hablar de eso el otro martes. Gracias.